del director general también de la empresa pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, en este caso a los efectos de informar ante esta comisión sobre la regularización del teletrabajo en la CESMA, a solicitud del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 231.4b del Reglamento de la Cámara. Por tanto, inicialmente le corresponde intervenir a la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura como solicitante de la comparecencia. Tiene la palabra la señora de Miguel Pérez por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Yo voy a ser muy escueta. Hoy quería que habláramos precisamente de la posibilidad de poner en marcha el teletrabajo en Canal Extremadura. Es una modalidad que se impuso durante la pandemia, que lejos de ser un freno al desarrollo del trabajo y a la consecución de objetivos, nos demostró que se podían lograr esos objetivos de igual o mejor manera, que mejoraba nuestra calidad de vida y que además también mejoraba nuestra salud mental en muchas ocasiones, ya que nos permite organizar mejor el trabajo y compatibilizarlo. Y es curioso, como algo que supone un avance y que se ha instalado sin problemas en la empresa privada, vemos como la empresa pública pues aún es un deseo y hay enormes reticencias y enormes obstáculos para que se ponga en marcha. Es obvio que obviamente en Canal Extremadura habrá funciones que sean muy difícilmente realizables desde casa. Por ejemplo, pues un cámara pues a lo mejor no puede realizar teletrabajo, pero eso no quita para que se estudie y se valoren todas las posibilidades y se dote de esta modalidad a aquellos trabajadores que lo necesitan. Y bueno, queremos saber cómo avanza el tema del teletrabajo ahora mismo en Canal Extremadura. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el señor Castellote Caballero para su primera intervención por tiempo máximo de 15 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Pues agradezco la oportunidad de poder comentar cómo está este tema, porque en la legislatura anterior recuerdo que formó parte de una de las preguntas que se hizo en esta comisión que trataba sobre otro asunto, ¿no? Para nosotros es de mucha importancia, créanme, y ha ocupado una gran parte de la agenda de la negociación colectiva en los últimos 2 años en nuestra organización, la regularización del trabajo a distancia en Canal Extremadura. Por eso quiero importante destacar que las negociaciones empezaron incluso mucho antes de que se publicara la Ley 10/2021 de 9 de julio. Concretamente, el 19 de mayo del 2020, coincidiendo con la primera desescalada del primer confinamiento, después del periodo más duro de la pandemia y después del enorme esfuerzo que se realizó en la casa, tanto a nivel organizativo como por la totalidad de los trabajadores del personal durante ese periodo, y también porque estábamos motivados, porque veíamos la necesidad de adaptarnos tanto a los avances tecnológicos que en ese momento ya se habían producido para poder realizar el trabajo a distancia durante la pandemia, como por las nuevas realidades laborales. Nos embarcamos en un proceso de diálogo y negociación con la representación legal de las personas trabajadoras para regular el trabajo a distancia en Canal Extremadura. En aquel momento, en 19 de mayo de 2020, era un terreno que pocos habían afrontado y creo que ninguno regulado hasta ese momento. Y ambas partes realizaron un gran esfuerzo por definir los límites y el marco en el que debía desarrollarse la negociación. Después, cuando se promulgó la ley, prácticamente al año de empezar las negociaciones, volvimos a retomar con un renovado ímpetu, conscientes de la importancia de adecuar nuestra regulación interna a todas las disposiciones legales vigentes. Durante ese proceso, ambas partes intercambiamos un montón de documentación, discutimos cada punto con detenimiento y nos esforzamos por acercar posturas en busca de un acuerdo que nos siguiera permitiendo realizar la actividad encomendada, pero poniendo en marcha esta nueva modalidad de trabajo a distancia. Quiero destacar el arduo trabajo y el compromiso que demostraron ambas partes en la negociación, tanto la representación empresarial como la representación legal de las personas trabajadoras. Realizamos un esfuerzo sobresaliente por alcanzar un acuerdo que garantizara y ampliara derechos, que promoviera la conciliación laboral y personal y asegurara la eficiencia y la productividad en nuestro medio. Desde el 19 de mayo del 2020 hasta el 7 de junio del 2022,
que se desarrollaron las negociaciones, se realizaron en más de 20 reuniones, se intercambiaron decenas de emails y cerca de 25 borradores distintos de acuerdo entre ambas partes. El 16 de junio del 2022, después de todas estas intensas negociaciones y tras haber presentado la representación empresarial su propuesta definitiva, lamentablemente esta fue rechazada por la representación legal de las personas trabajadoras después de una asamblea. Aunque el resultado no fue el esperado, insisto en resaltar el valor del proceso en sí mismo. Ambas partes demostraron un compromiso inquebrantable con el diálogo y la búsqueda de soluciones. Y aunque no se alcanzó un acuerdo final, el esfuerzo conjunto nos permitió elaborar una propuesta que superaba ampliamente los estándares alcanzados en medios de comunicación nacionales, tanto públicos como privados, incluso en la propia Administración. Después de un año complicado, como para nosotros ha sido el 2023, en el que además se estuvo negociando durante gran parte de él nuestro nuevo plan de igualdad y se realizaron cambios en la estructura directiva, un año con mucha actividad, les digo, que seguramente no nos permitió a ninguna de las partes retomar este tema, aparte de que en el plano sindical también se inició un proceso electoral que culminó con la elección a finales de año de la nueva representación legal de las personas trabajadoras. Finalmente, la negociación sobre el trabajo a distancia en Canal Extremadura se retomó el pasado mes de mayo. La última de las reuniones, además, ha tenido lugar el pasado jueves, 6 de junio, y confío que con el esfuerzo y la flexibilidad necesaria por ambas partes, esta negociación pueda llegar a buen puerto pronto. Obviamente, por la discreción a la que obliga cualquier proceso de negociación que implica a varias partes interesadas, no les puedo dar detalles muy específicos sobre este acuerdo que se está negociando, pero creo que no traiciono esa discreción si les resumo aquí brevemente algunas de las líneas generales que tiene el documento sobre el que se está trabajando. La propuesta empresarial que se está debatiendo en la mesa de negociación es una medida proactiva que creemos supera los estándares establecidos en otros medios públicos o privados. Destaca por ser muy exhaustiva en la definición de términos, en la protección de los derechos laborales de todas las personas trabajadoras, en la flexibilidad que se ofrece, en las medidas de conciliación, en la prevención de riesgos y en la atención a situaciones específicas como es la violencia de género o la gestación. A continuación les apunto de forma muy esquemática los aspectos más relevantes que presenta el documento. En cuanto al objeto y el ámbito de aplicación, abarca tanto a la sociedad pública como a la corporación. En las definiciones y régimen jurídico define claramente el concepto de teletrabajo y establece las normas aplicables, incluyendo el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Trabajo a Distancia y de los Derechos, la 1/2018, y la 107/2021 de la Junta de Extremadura, garantizando así la seguridad jurídica para ambas partes. Se garantizan los principios de igualdad y no discriminación, asegurando que las personas trabajadoras a distancia mantengan los mismos derechos que aquellas que trabajan de manera presencial, incluyendo la protección contra el acoso y la discriminación, así como la igualdad de oportunidades en cuanto a la conciliación y la corresponsabilidad. Destacan la voluntariedad tanto de las personas empleadas como por parte de la empresa, evitando que la negativa a teletrabajar sea motivo de cualquier tipo de consecuencia laboral. Además, establece un proceso claro y transparente para la revisión y posible reversión del acuerdo, garantizando así la flexibilidad necesaria. En cuanto a las obligaciones formales y condiciones laborales, se establecen procedimientos detallados para la formalización del acuerdo del trabajo a distancia, así como para su modificación y seguimiento del mismo, asegurando transparencia, respeto a los derechos laborales de todas las personas trabajadoras. Con respecto a la duración y distribución de la jornada, se fija un periodo inicial para el teletrabajo con una distribución de jornada que combina lo presencial y lo no presencial de manera equitativa, promoviendo así el equilibrio entre la vida laboral y personal. Se establecen horarios y turnos de trabajo habituales, garantizando la continuidad en la organización laboral. Además, se permite que el lugar de trabajo a distancia sea elegido por la persona empleada, siempre y cuando cumpla con los requisitos de seguridad y salud laboral. En lo relativo a la organización del trabajo, se asigna la responsabilidad de la dirección y seguimiento del trabajo al personal directivo, asegurando una gestión eficiente y transparente. También se garantiza el acceso de los recursos necesarios durante el desempeño de las tareas.
Se establecen medidas para resolver posibles incidencias técnicas y se ofrece formación específica en la prevención de riesgos laborales, así como en ciberseguridad y en el manejo de las herramientas informáticas, garantizando así un entorno laboral seguro y adecuado para realizar el teletrabajo. Se tiene previsto un proceso de evaluación previa para garantizar que el entorno de trabajo cumpla con las condiciones necesarias, reforzando así la protección de las personas trabajadoras. En cuanto a los requisitos y procesos de solicitud, se establecen criterios claros y objetivos para la selección de las candidaturas, asegurando la equidad en el proceso, priorizando situaciones de conciliación y necesidades especiales. Además, se crea un órgano paritario específico que se va a encargar de supervisar y evaluar el teletrabajo, asegurando así una gestión eficiente y transparente de esta modalidad laboral, dando participación a la representación legal de las personas trabajadoras en la necesaria evaluación, corrección y mejora de esta modalidad de trabajo. En definitiva, estoy convencido de que la propuesta de acuerdo de teletrabajo en la que estamos ahora inmersos, en la mesa de negociación, va más allá de las disposiciones legales básicas, ofreciendo un marco completo y detallado que protege los derechos de las personas trabajadoras, promueve la conciliación laboral y personal y garantiza la seguridad y la salud en el entorno laboral. Su enfoque proactivo y su atención a las necesidades individuales pueden hacer el acuerdo resulte de este proceso de negociación pueda llegar a ser un ejemplo en otras empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas. Por otra parte, les quiero añadir también que nuestro recientemente acordado segundo Plan de Igualdad, en la medida 30 del mismo, establece la necesidad de incluir en el acuerdo de teletrabajo un anexo específico para la regulación del trabajo a distancia como una medida temporal para solucionar distintas situaciones de conciliación. Tenemos la firme voluntad de continuar trabajando en estrecha colaboración con la nueva RLPT para alcanzar un acuerdo que refleje los valores de equidad y responsabilidad que nos caracterizan como empresa. Agradezco sinceramente el apoyo y la comprensión de esta comisión en este importante proceso de transformación laboral en la que es preciso que todas las partes sean conscientes del alcance y la profundidad del cambio que un acuerdo de trabajo a distancia nos supone, no solamente para las relaciones laborales, sino también para los procesos productivos tan específicos de nuestra organización. Muchas gracias. Gracias, señor director general. Pasamos seguidamente a la intervención de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios para solicitar la ampliación de la información. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora de Miguel Pérez por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, señor Castellote, me alegro sumamente de que estén en esas negociaciones. Es verdad que el convenio actual, que es de 2015, no recogía nada al respecto y que yo creo que ustedes, tanto los representantes como de los trabajadores como ustedes, los representantes de la empresa, comparten la necesidad de que este convenio y, como dice, estas negociaciones lleguen a buen puerto y se recoja el teletrabajo como una posible modalidad. Es verdad que tras la pandemia, donde se impuso el teletrabajo de manera obligatoria, ustedes se sentaron para negociar y regularlo de manera estable y que los representantes de los trabajadores accedieron a algunas cuestiones, como por ejemplo renunciar a que fuera la empresa la que se hiciera cargo de los gastos derivados del mismo, a cambio de una serie de concesiones también por parte de la dirección de la CEXMA. Y yo no niego el esfuerzo que ustedes realizaron en esas negociaciones para llegar a un acuerdo, pero la realidad es que ustedes después mostraron una propuesta de manera unilateral donde no se recogía ningún compromiso por parte de la empresa ni en tantos porcientos ni en puestos que podrían hacer uso de esa modalidad. Y eso fue lo que fue sometido en la Asamblea de los Trabajadores y no salió aceptado y rechazaron la propuesta. Pero desde entonces es verdad que no se había planteado ninguna propuesta ni se había retomado por parte de la dirección de la empresa. Y a mí me parece estupendo que ustedes este mismo mes, casualmente cuando preguntamos por el teletrabajo, retomen las negociaciones. Si hemos conseguido empujar algo, pues estupendo. Y si no, y ha sido simplemente cuestión de coincidencia, pues también maravilloso. Pero es también cierto, señor Castellote, que aunque el convenio no lo recoja y no haya un acuerdo,
no se entiende que el teletrabajo no sea una modalidad, porque viene recogido ya en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 13, y también en la Ley 10/2021 de 9 de julio de trabajo a distancia. Es verdad que ambas normativas recomiendan la concreción de los detalles en un acuerdo en el marco de la empresa, pero no es imprescindible que haya ese marco, que haya ese acuerdo, con lo cual el teletrabajo se podría haber puesto en marcha ya. Es cuestión de voluntad política y es cuestión también de confiar en los equipos de trabajo y apostar por el bienestar de los empleados y las empleadas. Y no entendemos que hasta ahora ya ha habido una negativa rotunda al teletrabajo en Canal Extremadura, más aún cuando ha habido peticiones solicitadas por parte de trabajadores y trabajadoras con justificaciones claras y evidentes, porque tienen situaciones personales y profesionales donde el teletrabajo habría sido muy recomendable. Pero, como digo, bienvenidas estas negociaciones, bienvenido este impulso a que el teletrabajo sea una modalidad en Canal Extremadura, y si además Canal Extremadura se convierte en un referente en ese acuerdo en el que espero que se llegue en el teletrabajo para el resto de administraciones públicas, pues maravilloso, porque no es la CEXMA el único organismo público que no tiene teletrabajo en Extremadura. Por desgracia, en la Junta de Extremadura hay muchas consejerías donde el teletrabajo es un unicornio. Así que muchas gracias por la comparecencia. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Fernández Calle por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Castellote, en primer lugar, quería hacer hincapié en que el trato que nosotros recibimos y que yo he recibido en esa casa, en su casa, siempre ha sido un trato excelente. Quería dar la enhorabuena a todos los trabajadores, a todos los profesionales y mi agradecimiento por ese trato en primer lugar. Y luego, con respecto al tema que nos ocupa, simplemente decirle que son para nosotros suficientes las explicaciones que usted ha dado y, evidentemente, esperamos ese acuerdo al que usted ha hecho referencia. Cuando se sustancie, pues bueno, pues dará usted las explicaciones pertinentes. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Rodríguez Vegazo por un tiempo también de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta, y bueno, gracias, señor Castellote, por darnos todas las explicaciones que nos ha dado. Un asunto del teletrabajo que, si bien no es un tema menor, porque es un modelo de trabajo al que se tiende cada vez más, pues no parece que durante un tiempo haya sido un tema que ha preocupado de forma mayoritaria a los trabajadores de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Es cierto que durante el tiempo de la pandemia y las circunstancias, la situación pues nos llevó a todos y a todas a quedarnos en casa y a adoptar el teletrabajo en empresas y administraciones. Eso se hizo con la mayoría de los trabajos, pero claro, hubo algunos en los que no se pudo hacer, como las actividades esenciales o los productos de primera necesidad. Y ahí entra pues la información y los medios de comunicación. En aquellos momentos más duros la información era muy importante y ahí pues tenemos que darle la enhorabuena a los trabajadores y trabajadoras de Canal Extremadura y a toda la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, pues que supieron estar a la altura y seguir facilitando la información. Cierto es que a partir de entonces pues la tendencia hacia el teletrabajo ha ido creciendo y tomando relevancia en todos los ámbitos, teniendo en cuenta, como hemos señalado, pues que muchos puestos de trabajo no se puede aplicar, y desde luego en los medios de comunicación hay muchos en los que es bastante difícil. El teletrabajo pues, es una vocación de favorecer la conciliación laboral, personal y profesional de los y las empleadas, y se trata de flexibilizar la modalidad del trabajo, pero que no supone en ningún caso una disminución ni de la dedicación del trabajador y trabajadora ni una disminución de la calidad del servicio. El teletrabajo, por supuesto, tampoco del derecho de los trabajadores. El teletrabajo supone una virtualización de las relaciones laborales que trae algunas ventajas, como la flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo y los descansos,
posibilidades de autoorganización con consecuencias positivas para la conciliación de la vida familiar y laboral, algunas reducciones en costes de desplazamiento, productividad, racionalización de horarios, etcétera. Desde luego, también presenta posibles inconvenientes, como usted ha dicho, pues la protección de datos, la brecha de seguridad, el horario continuo, fatiga informática, etcétera, etcétera. También nos encontramos pues, con la dificultad de la aplicación de los riesgos laborales en el puesto de trabajo, la seguridad y salud de los trabajadores, que es bastante importante y que, dependiendo de dónde se realice, como usted ha dicho, se puede aplicar o no. El teletrabajo tiene sus pros y tiene sus contras, pero lo que es cierto es que las administraciones están apostando por ello y, en la medida de las posibilidades, también lo tiene que hacer la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Se hace con la oferta de plazas y, por supuesto, con la voluntariedad tanto del trabajador como de la empresa. Optar al teletrabajo no puede significar un menoscabo, como hemos dicho, de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero al ser voluntario, pues también lleva una serie de beneficios, y esos beneficios tampoco pueden suponer un agravio comparativo con el resto de los trabajadores, especialmente con aquellos que no se pueden acoger al teletrabajo. Entendemos que la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, y especialmente la radio y la televisión, el trabajo, como ya hemos dicho, es de difícil aplicación, pues requieren mucha presencialidad. Pero, como hemos dicho, es una opción que no deben descartar, porque, como usted bien ha explicado y como se encuentran en algunos documentos, como el Plan Estratégico 2018-2022 o la memoria del año 2020, ya está recogida la opción del teletrabajo. Nos ha explicado que en su momento se estableció un documento, que ha habido importantes negociaciones y que esas negociaciones se han retomado. Un documento que nosotros en su momento hemos conocido y que creemos que recogía bien lo que eran las opciones del teletrabajo. Como no parten desde cero y con un trabajo ya hecho, esperamos pues que puedan llegar a un acuerdo. Sabemos que una de las principales dificultades han podido ser los gastos derivados de ese teletrabajo para los trabajadores de Canal Extremadura, por lo que estaría bien que se hiciera algún tipo de estudio en el que se reflejen esos gastos. Y, por supuesto, creemos que eso se debe recoger en el convenio y, como bien ha dicho la compañera, es un convenio de 2015 que no recoge nada y que quizás se podría renegociar y, a partir de ahí, también meter el teletrabajo. Por lo demás, muchas gracias. Gracias, señoría. Por último, y también por un tiempo de 10 minutos, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Rodríguez Martínez. Muchas gracias, presidenta. Ya lo hemos puesto aquí de manifiesto todos los grupos. Es verdad que el teletrabajo ha experimentado un auge significativo en España en los últimos años, impulsado fundamentalmente por la pandemia COVID-19. La propia normativa estatal aprobada y la decisión de las instituciones públicas y de innumerables empresas privadas de apostar por este sistema ha puesto sobre la mesa la necesidad de adaptarlo a las costumbres y a la forma de organizar las relaciones laborales en nuestro país. No es un cambio más, no ha supuesto un cambio más, ha supuesto un cambio disruptivo, pese a que el teletrabajo no es un concepto nuevo en España. Las primeras regularizaciones sobre el teletrabajo se introdujeron en la década de los 90, pero su adopción fue muy limitada y fue la pandemia del COVID, lógicamente, la que nos obligó a actuar como un catalizador, obligando a muchas empresas a implementar modalidades de trabajo a distancia de forma repentina. Según los datos del INE, en 2019, solo el 4,8% de los trabajadores teletrabajaban en España. En el segundo trimestre de 2020, esta cifra se disparó hasta el 35,5%, alcanzando su máximo histórico. Tras la relajación de las restricciones
sanitarias, el porcentaje de teletrabajadores ha disminuido gradualmente, pero se mantiene por encima de los niveles prepandemia. En 2023, la tasa de teletrabajo en España se situó en un 13,6%, con más de 3 millones de empleados teletrabajando al menos una vez a la semana. El teletrabajo en Extremadura ha experimentado un progreso notable en los últimos años, impulsado por diversas iniciativas y por la creciente demanda por parte tanto de empresas como de los propios trabajadores. Por ejemplo, la Junta de Extremadura ha incrementado significativamente la oferta de plazas de teletrabajo en la Administración pública. En 2024 se han ofertado cerca de 1.800 plazas, la cifra más alta hasta la fecha, lo que demuestra un compromiso claro con esta modalidad de trabajo, y se han flexibilizado algunos de los requisitos para acceder al mismo, con el objetivo de facilitar la participación de un número mayor de empleados públicos, y para ello se han implementado diversas medidas de apoyo para fomentarlo, como la provisión de recursos técnicos, a los que aludía también la portavoz del Partido Socialista, y formación a los empleados públicos. El teletrabajo es una modalidad de trabajo con un gran potencial en Extremadura. Ofrece numerosos beneficios tanto para las empresas como para los trabajadores, pero también presenta muchos desafíos que tienen que ser abordados. Con un marco legal adecuado, políticas y prácticas empresariales sólidas y la formación y el apoyo necesarios para los trabajadores, el teletrabajo puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la productividad, la flexibilidad y la conciliación en el mercado laboral español. Con este marco general, hacer aterrizar esta problemática en una corporación de medios de comunicación públicos, como es el caso de lo que hoy traemos a debate, es interesante y sin duda supone un enorme reto. El canal y sus empleados tienen un gran desafío por delante. Tienen que ser capaces de entenderse y de entender que la realidad de las relaciones laborales ha cambiado con la pandemia de una forma absolutamente irreversible. Es un reto de ambas partes, pero es un reto que tiene su traslación y que tiene que tener además su traslación a todas las casas de Extremadura que disfrutan de nuestra radio y de nuestra televisión públicas. Por eso, trabajadores y empresas tienen que entenderse, tienen que buscar ese lugar común que es el acuerdo, y tienen que ser capaces de pensar que una mejora de las condiciones laborales y un clima laboral tiene que tener su traslado directo también a todos los extremeños y a todas las casas donde llega Canal Extremadura y Radio Extremadura. Es una realidad innegable que el teletrabajo está cambiando las relaciones laborales, y el ente público tiene que ser consciente de ello, como entiendo que lo son. Pero su instauración debe hacerse con varias condiciones, sin que se pierdan los estándares de calidad de la cadena y que se vele por los derechos también de los trabajadores. Y, por supuesto, debe hacerse proporcionando los recursos tecnológicos que hagan posible la implementación de un teletrabajo efectivo y que cubra la demanda de la audiencia. Esto, en el sector audiovisual, es especialmente complejo, puesto que se trabaja con una tecnología muy específica. Desde aquí poco podemos hacer en esta relación laboral entre corporación y sus trabajadores, más allá de animar al acuerdo, de explicar las bondades del teletrabajo que la propia Administración autonómica está desarrollando con éxito entre sus empleados públicos, porque entendemos que es el momento del acuerdo, como usted ha dicho, y nos alegra, de ceder todos para llegar a esos pactos en beneficio de los extremeños, en la coincidencia, que en eso seguro que todos coincidimos, de que una regulación eficiente y correcta del teletrabajo en la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales es no solamente necesaria, sino también deseable. Por ello, emplazamos a la dirección a seguir profundizando en los acuerdos satisfactorios para la instauración de un teletrabajo que sea compatible siempre con los modos de producción. Muchas gracias. Gracias, señorías. Para contestar a los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, y también por un tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor director general. Muchas gracias, presidenta. Señorías, pues un poco a modo resumen, sí que digamos que su citación de comparecencia ha sido inspiradora. Es decir, un poco para... Sí que lo teníamos dentro de uno de los temas
que queríamos tratar con cierta urgencia durante el 2024. Le comentaba que en el 2023, entre la negociación del plan de igualdad, que quizás se haya dilatado demasiado en el tiempo, y las elecciones sindicales, pues no tenía forma. Pero una vez que ya había pasado, lo teníamos dentro de nuestra hoja de ruta poderlo hacer. De hecho, incluso nos planteábamos el poder venir a esta comparecencia con un acuerdo firmado. El problema de definir el porcentaje de trabajadores en cada departamento es que eso corresponde a la dirección. A la dirección corresponde la organización del trabajo. Es decir, y es algo, es decir, en el acuerdo de teletrabajo deben de reflejarse, pues igual que el resto de acuerdos de teletrabajo en el resto de sectores. Es decir, cuáles son las condiciones en las que debe de prestarse, pues garantizando temas de seguridad y salud y todas las condiciones. Pero es que justamente el definir el porcentaje en cada departamento de personas que pueden teletrabajar forma parte de la organización del trabajo y eso corresponde a la empresa, ¿no? Y por mi parte, que estamos, insisto en que para nosotros es muy importante también el que se pueda llegar a un acuerdo cuanto antes, porque yo creo que es algo del que se beneficia el conjunto de los trabajadores y espero que se llegue pronto a un acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señor Castellote Caballero. Gracias por mostrar siempre esa disponibilidad y disposición para comparecer ante esta Cámara, ante esta comisión. Y, bueno, si lo desea, puede